Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 21 de marzo para hablarles de un tema de Bogotá. Ustedes saben que desde enero hubo unos cambios en el tema del pico y placa. La Secretaría de Movilidad anunció unas medidas, pero al parecer pues no han sido efectivas y además se ha afectado a varias personas. Se dice desde el Consejo de Bogotá que sencillamente se quieren buscar son recursos para el distrito, pero lo importante de todo esto es ver lo que se está diciendo. Y por eso saludamos al concejal Juan Felipe Grillo. Concejal, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Diego, muy buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, concejal, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, en Bogotá se hablaba mucho de la efectividad del pico y placa y ahora, pues no sé, al parecer lo que se ha dicho en el Consejo de Bogotá es que sobre todo en el tema del carro compartido, pues hay muchas afectaciones. Sí, Diego, lamentablemente la administración distrital tomó esta medida a última hora sin un sustento técnico, sin un sustento legal de desmontar la medida del carro compartido. En primer lugar, esta medida está contemplada dentro del plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López, que es el de que más vehículos privados vayan con mayor cantidad de gente. Esto con el principal propósito de disminuir emisión de gases contaminantes y por otro, disminuir tiempos de viaje para los ciudadanos. Entonces no entendemos si está dentro de las metas del plan de desarrollo de la alcaldesa, ¿por qué desmonta esta medida que solo el año pasado, es una cifra muy importante para señalar, aproximadamente 4 millones de vehículos se registraron para poderla utilizar y de esta manera poderse movilizar, bien sea con su familia, pensemos en una madre cabeza de hogar que tiene que recoger sus niños en el colegio, o aquellos jóvenes que pueden compartir el carro para ir a la universidad, o compañeros de trabajo, esto en aras de mejorar las finanzas de las familias bogotanas. Y ahora, con el desmonte de esta medida, se sacan del bolsillo otra que es el pico y placa solidario. Esta, para mí, desde una óptica legal, es confiscatorio. Los ciudadanos están pagando un impuesto de rodamiento supremamente costoso para utilizar el carro todos los días del año y solo lo pueden utilizar la mitad de los días hábiles del año. Y por esto cobran bastante dinero. Entonces lo que uno no entiende es, después de una pandemia, para nadie es un secreto que estamos atravesando una crisis económica sin precedentes. El distrito le cobra a la gente recursos adicionales para poder utilizar el carro bajo la premisa que hay muchos frentes de obra en la ciudad que desde mi óptica vienen a avanzar con estas obras a paso de tortuga en el último año de administración y por otro lado para mejorar la calidad del aire cuando estamos atravesando la peor crisis en estos 4 años en materia medioambiental en la ciudad. Acá hay muchos temas, concejal, porque sin duda el tema de los impuestos de los vehículos en el mundo son costosos, pero con una gran diferencia. En el mundo pagan felices los impuestos porque las vías son buenas, pueden utilizar su carro, y acá pasa todo lo contrario. De los 30 días solo se pueden utilizar 15 o tal vez un poco menos el carro, las vías están en un total deterioro y entonces ahora resulta todos estos cobros. Y con el carro compartido uno veía, concejal, que muchas personas de conjuntos se ponían de acuerdo para movilizarse y sin duda eso ayudaba, ¿no? Claro, es que verdaderamente no se entiende el por qué el desmonte de la medida por parte de la Secretaría de Movilidad. Insisto, no tienen un concepto técnico para desmontarla. Es un tema netamente económico y político, porque los recursos que se recogen a través del pico y placa solidario, que es lo que pretende la administración, que la gente que utilizaba el carro compartido se pase a esta medida del pico y placa solidario, tiene que pagar unos costos altísimos para poder utilizar su carro todos los días, y estos recursos, este dinero se va para un fondo
de estabilización de transporte, que es la diferencia entre la tarifa técnica del transporte público y la tarifa real que se le cobra al ciudadano. Pero esos recursos deberían salir de otras fuentes del distrito, no debe salir de los bolsillos de los bogotanos. Y adicionalmente, como usted menciona, Diego, las vías de Bogotá son absolutamente desastrosas. Para nadie es un secreto que las obras no avanzan. Le pongo un ejemplo. De 15 obras por valorización que se aprobaron en el año 2017, estamos hablando ya hace 5 años largos, solo una se ha entregado. 12 tienen retrasos del más del 40%. Entonces, lo que usted dice, si de alguna manera el ciudadano ve que la infraestructura está en buen estado, que la ciudad es segura para poder coger transporte público, pues bueno, hasta de pronto uno entendería que se tomaran medidas de esta índole. Pero ¿cómo es posible que bajen a las familias, que bajen a los señores que ya tenían unas rutas establecidas en sus trabajos, en sus universidades, colegios y demás, a coger transporte público cuando los indicadores y los índices de inseguridad en Transmilenio son nefastos? Y adicionalmente, insisto, es una medida disruptiva, una medida académica, una medida que mejora las condiciones del aire en la ciudad, pero adicionalmente mejora tiempos de viaje, y no se está logrando, como quiere la administración, mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad, sino por el contrario, cada día los trancones son aún peores. Le entiendo, concejal, entonces, que esta medida no se tomó para mejorar la movilidad, sino sencillamente para tapar un hueco fiscal de ese fondo del que nos habla. Correcto. El propósito final es tapar este hueco fiscal. El año pasado, solo con el pico y placa solidario, se recogieron aproximadamente 222 mil millones de pesos. Esa plata se va toda, se destina absolutamente toda para tapar ese hueco fiscal y no para mejorar las condiciones de las vías y las condiciones de las obras de los distintos sectores y localidades de Bogotá. Entonces, desde mi punto de vista, siento que es una medida clasista, porque solo unos pocos podrán pagarla para poder utilizar el carro todos los días, y adicionalmente es confiscatoria porque la gente debe pagar unos recursos adicionales para poder utilizar el carro todos los días, cuando antes existía esta medida interesante, valiosa y a cero costos para los ciudadanos, como era el carro compartido. Entonces, nuestra invitación a la administración distrital es que abra los ojos, reviva el carro compartido en Bogotá, y si el argumento es que quieren disminuir los trancones en la ciudad, pues hubieran empezado las obras, los en teoría 1000 frentes de obras que están avanzando actualmente en la ciudad hace 2 años, y no esperar a último minuto, cuando claramente no va a existir ningún tipo de fórmula mágica para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. Y con esto que usted nos está diciendo, concejal, ¿por qué la secretaria de Movilidad, la señora Deyanira Ávila, toma estas decisiones? Digamos, está claro ya el asunto que usted está denunciando de tapar ese hueco fiscal, pero es que lo que se había dicho es que era para mejorar la movilidad y para mejorar las condiciones del medio ambiente. Por lo menos así se presentó la noticia a los bogotanos. Y esa es la parte donde se generan dudas, porque, insisto, como mencioné anteriormente, Diego, hoy en día la ciudad está atravesando la peor crisis medioambiental, por eso ha tocado tomar ciertas medidas y alarmas en materia medioambiental en la ciudad, como restringir el tráfico pesado, el pico y placa medioambiental para carros de servicio público, entre otras. Y por otro lado, si usted mira cifras de cuántas personas, como dice la administración, le hicieron conejo a la medida del carro compartido, los comparendos que la Policía de Tránsito puso el año anterior a propósito de incumplir la medida del carro compartido, no llegaron ni al 1% de la cantidad total de los comparendos por infracciones en materia vial se cometieron en el 2022. Entonces, verdaderamente lo que uno ve es que lo que quieren es que la gran mayoría de personas
que eran 178.000 aproximadamente las beneficiadas con la medida del carro compartido, 58.000 vehículos. La gran mayoría de estos se trasladan al pico y placa solidario, pagando unos costos supremamente altos para poder utilizar el carro, y que estos recursos sean destinados no a mejorar la infraestructura vial, sino se vayan a tapar un hueco fiscal de un fondo que no tiene ningún sentido que la fuente sea por parte de recursos de los bogotanos, cuando ya se están pegando otro tipo de impuestos, entre otras, el de rodamiento, que en teoría cubre el uso del vehículo particular todos los días. Ahora, concejal, en ese tema de los impuestos, ¿en qué se equivoca el distrito? Porque si usted ve acá en la capital, además de las personas que vienen de turismo, uno ve que ahora hay muchos carros matriculados en Cundinamarca, en donde hay unas campañas justamente para llevar a las personas a que matriculen sus vehículos allá. Pero además de Cundinamarca, uno está viendo muchos carros de otros departamentos, en donde se paga un impuesto menor, hay unos tipos de descuentos, todo, y el distrito como que no se ha puesto las pilas, porque los únicos descuentos que hay significativos son para los vehículos híbridos. Esto también hace que la plática se vaya para otros lados. Claro, digamos que algunas personas de alguna manera creativa tratan de mejorar las finanzas de sus hogares y obviamente en otros departamentos, en otras zonas del país, los impuestos en materia de vehicular son más económicos y de alguna u otra forma pues están pasando por la faja el pago de los impuestos en Bogotá para de alguna u otra forma mejorar las condiciones de la movilidad en la ciudad. Ahí, por ejemplo, se le está haciendo un conejo a la administración distrital, pero lo que uno no entiende es que una de las frases que dijo y manifestó la alcaldesa para desmontar el carro compartido es que los bogotanos le estaban haciendo conejo a la medida. Pero cuando usted la escucha en otros escenarios, como el pago de los impuestos, como lo es el predial, dice que los bogotanos somos supremamente juiciosos y que somos supremamente organizados y que no le hacemos conejo a la ciudad porque el recaudo es impecable. Entonces, cuando les sirve a los bogotanos para la administración distrital, le hacemos conejo a la ciudad y nos cobran más dinero inventándose este tipo de medidas como el pico y placa solidario, Y por otro lado, cuando le conviene, sí nos aplaude porque somos juiciosos a la hora del pago de nuestros impuestos. Entonces, aquí verdaderamente vemos es una disyuntiva por parte de la administración buscando argumentos y algún tipo de cuentos, hechizos, donde castigan al ciudadano que utilizaba el carro compartido, brindándole en su momento la oportunidad de poder utilizar su vehículo particular. De alguna manera siento que es una persecución al vehículo particular, que no es el culpable de que la movilidad en Bogotá no se mueva. Aquí también creería yo que el mayor responsable es el distrito, porque no hay vías, porque los frentes de obra, la gran mayoría están paralizados o hay retrasos por X o Y motivo, y por el contrario, quienes se ven castigados hoy son los bogotanos que utilizaban el carro compartido, que como mencioné anteriormente, eran aproximadamente 178.000 personas que utilizaban la medida diariamente. Pues ahí está la petición que se hace al distrito para que vuelva el carro compartido a Bogotá. Veremos a ver qué pasa. Concejal Juan Felipe Grillo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Diego, a usted muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todo el equipo de trabajo y a la audiencia. Muy buena tarde para usted, concejal, y a ustedes gracias por estar con nosotros. Ya saben, las citas a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que se enteren allí de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.